Hola, ¿cómo estamos? Vamos a desarrollar el tema de fisiología celular. Menciona que las células en general pueden cumplir funciones de relación, de nutrición y de reproducción. Las funciones de relación, pues, consisten en captar estímulos y responder a ellos. Estos estímulos corresponden a cambios que se producen en el medio. Los estímulos pueden ser variaciones en el medio ambiente. Estas variaciones pueden ser de carácter físico o químico. Entre los físicos tenemos temperatura, luz, presión. Entre los químicos, nutrientes, oxígeno y pH. Bueno, la integración trata de regular y coordinar una respuesta. Obviamente esta de parte de la célula. En cuanto a la respuesta, es una variación en el ser vivo. Esta variación puede ser estática o dinámica. Es estática, por ejemplo, cuando se produce enquistamiento o un periodo de latencia en la célula y bueno, o hay secreciones. Dinámica cuando implica movimientos o tactismos. Los movimientos dinámicos celulares. Hablamos de taxias o tactismos, que son desplazamientos por diferentes estímulos. Puede haber por la luz, fototactismo; por químicos, quimiotactismo; por la temperatura, termotactismo; por estímulos mecánicos, el ticmotactismo; por la gravedad, el geotactismo. Y bueno, el responsable de estos desplazamientos o movimientos es el citoesqueleto o la citomusculatura denominada, ¿no? Que comprende los microfilamentos de actina, miosina y microtúbulos. Los tipos de movimientos que se dan comprenden la ciclosis o intracelular, que son giros de las organelas, los amemoideos, en donde pueden intervenir pseudópodos, y bueno, el estado de sol-gel en la actina. Los contráctiles, sarcómeros de actina y miosina tienen mucho que ver. El movimiento vibrátil con cilios y flagelos, que da movimientos pendular y ondulatorio. Y bueno, también comprende los cortos y los largos, numerosos y pocos, ¿no? El movimiento vibrátil. Ahí tenemos como ejemplos de movimiento amemoideo al macrófago y la clásica ameba. En cuanto al movimiento contráctil, vemos claramente ahí que intervienen la actina y la miosina en una fibra muscular lisa. El movimiento vibrátil comprende movimientos, por ejemplo, de los espermatozoides, los más clásicos. Bueno, en cuanto al concepto y tipos de nutrición, este es el proceso por el cual se incorporan nutrientes, se transforman y se obtiene energía y se eliminan los residuos según su forma de captar carbono, o sea, materia orgánica. Las células pueden ser autótrofas o heterótrofas. Autótrofas significa que a partir de la materia inorgánica y del dióxido de carbono de la atmósfera van a fabricar sus propios componentes orgánicos. Y heterótrofo pues significa que a partir de otra materia orgánica, o sea, a través de consumir otro organismo, va a conseguir los nutrientes necesarios para subsistir. Según la forma de obtener la energía, también pueden ser fotosintéticos, que utilizan fotones de luz; quimiosintéticos, que utilizan reacciones químicas. Hablamos un poco de las fases de nutrición heterótrofa. En primer lugar, se captan los nutrientes a través de los alimentos, se da una digestión y absorción e intercambio de gases, y por último se da una distribución de los nutrientes hasta las células. El metabolismo celular, también llamado verdadera nutrición en este caso, pues también comprende la eliminación de sustancias de desecho. La obtención de la materia se da a través de la membrana celular, por la que se transporta selectivamente la materia, y también se denomina permeabilidad selectiva. Vamos a hablar sobre la permeabilidad selectiva. En el caso de los monómeros y las moléculas simples tenemos el transporte pasivo y el transporte activo. En el transporte pasivo se da a través de tres diferentes variedades, que son la difusión simple en el caso de gases, difusión facilitada en el caso de la glucosa y difusión por canales en el caso de iones. El transporte activo pues utiliza la bomba sodio-potasio. En el caso de polímeros y moléculas complejas se da a través de la endocitosis o la exocitosis. La endocitosis pues se puede diferenciar en tres tipos de endocitosis: una pinocitosis en el caso de moléculas pequeñas, una endocitosis mediada y una fagocitosis en el caso de moléculas grandes. El término transporte activo hace referencia al movimiento de moléculas a través de una membrana celular desde una región donde se encuentra en baja concentración a una de alta concentración.
o en dirección opuesta a algún gradiente o algún otro factor obstructivo. A diferencia del transporte pasivo, que utiliza energía cinética y la entropía natural de las moléculas moviéndose a favor de un gradiente, el transporte activo utiliza energía de las células para moverlas contra un gradiente, repulsión polar o algún otro tipo de resistencia. Aquí tenemos a la fagocitosis. En el lado izquierdo tenemos a la ameba que ha fagocitado una diatomea, y en el lado derecho un neutrófilo que está fagocitando un Bacillus anthracis. En el proceso de digestión, pues podemos ver que partículas son captadas por medio de la endocitosis, son envueltas por un pedazo de membrana y son direccionadas a los lisosomas. De los lisosomas, pues hay una digestión enzimática y bueno, los productos de digestión se expulsan, como podemos ver, en vesículas envueltas al exterior. Esta vesícula se une a la membrana y es expulsada a las partículas al exterior. Concepto y tipos de metabolismo. El metabolismo se entiende como un conjunto de reacciones químicas perfectamente catalizadas, coordinadas y concatenadas. Esto quiere decir que guarda un equilibrio constante. Los tipos son catabolismo y anabolismo. El catabolismo incluye reacciones de oxidorreducción. Quien se oxida pierde electrones y el que se reduce pues toma esos electrones. Es un proceso que produce energía, es degradativo y se dice que simplifica, puesto que de moléculas más complejas las reduce a sus componentes más simples. El anabolismo, como su nombre lo indica, es un proceso constructivo que necesita energía. Es de elevada complejidad porque de compuestos que son simples va construyendo complejos macromoleculares. Procesos complementarios, pues tenemos el ATP y todos los precursores que intervienen en este proceso. La función de reproducción es la capacidad de producir individuos o células semejantes al individuo inicial. En los seres unicelulares, la propia célula es capaz de reproducirse. En los seres pluricelulares ocurren de dos maneras: en líneas somáticas por medio de la mitosis y en líneas germinales por medio de la meiosis, donde se generan gametos masculino y femenino y puede ser esporas también. Tipos pueden ser de dos tipos, la sexual y la asexual. En esta última podemos decir que es primitiva y solo interviene un individuo, y en la sexual tenemos que dos individuos intervienen fabricando sus respectivos gametos a través de un proceso que es la meiosis. El ciclo celular es el conjunto de procesos que sufre la célula desde que se origina hasta que da lugar a células hijas. El ciclo celular se divide en dos partes, dos tiempos mejor dicho, un periodo de interfase y uno de división celular. Este último de división celular incluye la mitosis y la citoquinesis. En la interfase, esta se divide en la fase G1, S y G2. Como dijimos, el periodo de interfase es el periodo entre dos divisiones celulares. La fase G1, llamada verdadera interfase, consiste en tener la eurocromatina o eucromatina que se transcribe. La célula aumenta de tamaño. La fase S significa o implica la replicación del ADN. La célula sabe que se va a dividir. La fase G2, en la que se transcriben proteínas como histonas, actina, tubulina, y hay cambios en la estructura celular. El periodo de mitosis comprende la cariocinesis o mitosis, donde está comprendida la profase, metafase, anafase y telofase. Y por el otro lado, la división del citoplasma, también llamada citocinesis. La meiosis es un tipo de división celular reduccional. Desde la fecundación tenemos una cantidad de células que tienen un número de cromosomas diploide, y en las células germinales ocurre la meiosis, donde este número diploide se reduce a la de haploide, quiere decir la mitad del número de cromosomas. La meiosis comprende dos etapas, meiosis 1 y meiosis 2, con sus correspondientes etapas profase 1, metafase 1, anafase 1, telofase 1 y profase 2, metafase 2, anafase 2 y telofase 2. La meiosis es un tipo de reproducción sexual de línea germinal. Forma gametos, óvulos y espermatozoides. Ocurre en el meiocito. La célula reduce el número de cromosomas a la mitad. La célula diploide obtiene unas células hijas haploides. Comprende dos divisiones del núcleo. Por la recombinación genética, en la profase 1 aumenta la variabilidad de los gametos.
En la anafase 1 se separan los cromosomas homólogos y en la anafase 2 las cromatidas hermanas. Mantiene constante el número de cromosomas en la especie, una vez ocurrida la fecundación. Comparación de mitosis y meiosis. La mitosis ocurre en células diploides y haploides, es una sola división, ocurre en línea somática, mantiene constante el número de cromosomas, se obtienen dos células idénticas a la progenitora. Es un mecanismo de seguridad para mantener constante el número de células y de cromosomas. Se mantiene cromatidas hermanas en la anafase. En cambio, la meiosis ocurre solo en células diploides, son dos divisiones las que cursa la meiosis, ocurre en líneas germinales, reduce a la mitad el número de cromosomas, se obtienen 4 células hijas, hay variabilidad genética, se separan los cromosomas homólogos en la anafase 1. Origen de la célula eucariota. Actualmente, la idea más aceptada es que se originó hace más de 2000 millones de años y primero fue la animal. El núcleo se formó por invaginación de la membrana plasmática, después se originó el sistema de endomembranas, retículo endoplasmático, Golgi y demás. Las mitocondrias, cloroplastos se originaron por endosimbiosis. En cuanto a la teoría endosimbiótica, que es la más aceptada actualmente, podemos mencionar que la membrana nuclear se formó por invaginación de la membrana celular y de ahí el resto de los organelos endomembranosos, ¿no? El aparato de Golgi, el retículo endoplasmático liso, rugoso. Las mitocondrias se originaron por endosimbiosis con una bacteria purpúrea y los cloroplastos por endosimbiosis con una cianobacteria. En este gráfico podemos observar el origen de la primitiva célula eucariota desde una célula procariota ancestral, donde a través del tiempo se va formando correspondientemente sus diferentes estructuras, ¿no? Los mesosomas, posteriormente la membrana nuclear interna, membrana nuclear externa, el complejo del poro, el retículo endoplasmático y el citoplasma característico. En cuanto al origen de la mitocondria, acá podemos ver la bacteria purpúrea está siendo fagocitada pero no digerida por una célula eucariota primitiva. Y esta es la simbiosis que ocurrió, ¿no? El origen del cloroplasto. Pasó lo mismo que el anterior, con una fagocitosis, pero de una bacteria fotosintética, que a través del tiempo en una célula eucariota primitiva, se ha alojado, ¿no? Muchas gracias, les habló Gabriel Ponce. Me despido con estas palabras: vive como si fueses a morir mañana, aprende como si fueses a vivir siempre. Gracias.